Los nombres que aprendiste de memoria no estaban en la Biblia. Joaquín, Ana, los padres de María, dos personas cuya historia conocen millones de personas en todo el mundo, cuyas imágenes aparecen en iglesias, en retablos, en pinturas de siglos, cuya memoria se celebra en fiestas litúrgicas en el calendario cristiano. Sin embargo, en ningún evangelio canónico aparece su nombre. En ningún pasaje del Nuevo Testamento se menciona quiénes fueron los padres de María. Esa historia viene de otro lado. Y cuando sepas de dónde, vas a mirar de forma diferente muchas cosas que creías conocer. La Biblia guarda silencio sobre casi todo lo que creemos saber de ella. No dice dónde nació, no narra su infancia, no explica cómo terminó su vida. Ese silencio fue llenado por otros textos antiguos anteriores a muchas devociones modernas que nunca entraron en el canon, pero que construyeron pieza por pieza la imagen de María que el mundo reconoce hoy. Esta es la historia de cómo ocurrió eso y por qué importa saber lo que la Biblia sí dice de María. Los evangelios canónicos presentan a María en momentos concretos y decisivos. Está en la Anunciación, está en la visita a su prima Isabel, está en Belén, en la huida a Egipto, en el templo cuando Jesús tiene 12 años, aparece en Caná, aparece al pie de la cruz y aparece por última vez en los textos canónicos, en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, reunida en oración con los discípulos antes de Pentecostés. Eso es todo. Eso es lo que la Biblia dice de la mujer más representada en la historia del arte occidental. Porque la Biblia no dice dónde nació, no dice quiénes fueron sus padres, no narra su infancia, no explica cómo vivió después de la resurrección y no cuenta cómo murió. Lo que resulta llamativo no es el silencio en sí mismo. Los textos del siglo I no pretendían ser biografías completas. Lo que resulta llamativo es lo que ese silencio provocó después. Porque cuando un texto no dice algo, alguien acaba por decirlo. Y en el caso de María, ese alguien no tardó mucho en aparecer. Pero antes de ir a estos textos hay que entender bien el punto de partida. Porque la diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la tradición añadió no es un detalle menor. Es la clave de todo lo que viene después. El protoevangelio de Santiago. En algún momento del siglo II, probablemente entre los años 150 y 200, alguien escribió un texto sobre los orígenes de María. Ese texto se conoce hoy como el protoevangelio de Santiago. No entró en el canon bíblico. La Iglesia no lo reconoce como escritura, pero su influencia sobre la imagen de María es difícil de exagerar. En ese texto, donde aparecen por primera vez los nombres de Joaquín y Ana como padres de María, es allí donde se narra que el matrimonio era anciano y sin hijos y que un ángel les anunció el nacimiento de una niña. Es allí donde se cuenta que María fue presentada en el templo a los 3 años y que vivió allí hasta la adolescencia, alimentada, según el texto, por manos de ángeles. Nada de eso está en los evangelios canónicos, pero lo que nadie menciona con suficiente claridad es hasta qué punto ese texto del siglo II terminó dando forma a siglos de liturgia, de arte y de devoción. Las fiestas de San Joaquín y Santa Ana, las fiestas de la presentación de María en el templo, las pinturas de María niña subiendo las escaleras del santuario, todo eso viene del protoevangelio de Santiago, no de la Biblia. Y aquí es donde la historia se complica, porque ese texto no fue suprimido en silencio ni escondido en ningún archivo secreto. Fue conocido, leído y discutido durante siglos. La Iglesia lo rechazó como escritura canónica, pero no pudo ni quiso del todo impedir que sus imágenes penetraran en la devoción popular. Lo que ocurrió no fue una conspiración, fue algo más difícil de explicar y más difícil de ver. Una frontera que se fue volviendo invisible entre lo que decía la Biblia y lo que decía la tradición. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. Si supieras con certeza que una imagen religiosa que conoces de toda la vida no viene de la Biblia, sino de un texto apócrifo del siglo II, ¿cambiaría algo en tu relación con esa imagen? ¿O el origen importa menos que el significado que tiene para quien cree? Déjame tu respuesta en los comentarios. No hay respuesta incorrecta, pero es una pregunta que vale la pena hacerse.
lo que se puede y lo que no se puede afirmar. Hay que ser muy precisos aquí. El protoevangelio de Santiago es un texto antiguo anterior a muchas devociones que hoy parecen eternas. Pero antigüedad no es lo mismo que historicidad. No se puede afirmar que Joaquín y Ana hayan existido como personas históricas reales. No hay ninguna fuente independiente del siglo I que los mencione. Sin embargo, su imagen está en miles de iglesias alrededor del mundo. No se puede afirmar que María viviera realmente en el templo desde los 3 años. Esa es una narración, no un dato comprobable. Sin embargo, esa cena es celebrada litúrgicamente hasta hoy con una fiesta propia en el calendario cristiano. No se puede afirmar con certeza arqueológica que la llamada Casa de la Virgen en Éfeso sea auténtica como residencia histórica de María, aunque los registros no son definitivos en ninguna dirección. Sin embargo, cada año miles de peregrinos la visitan como si lo fueran. Esto nos obliga a preguntarnos algo concreto. ¿Desde cuándo dejamos de distinguir entre lo que dice la Biblia, lo que añadió la tradición apócrifa y lo que definió después la teología? ¿Y qué ocurre cuando esa distinción se pierde? Estas tradiciones no carecen de valor por no ser históricamente verificables. Son testimonio de lo que las primeras comunidades cristianas quisieron saber sobre María, de las preguntas que se hicieron, de los relatos que necesitaron construir para llenar los silencios de los textos sagrados. Pero saber qué es cada cosa importa. Y ese es exactamente el recorrido que seguimos. El final de María. El Nuevo Testamento no cuenta cómo murió María. Después de esa última aparición en el primer capítulo de los Hechos, ella desaparece del texto canónico sin despedida, sin narración final, sin explicación. Ese silencio también fue llenado. A partir de los siglos IV y V comenzaron a circular relatos sobre el final de la vida de María. Los estudiosos los conocen bajo el nombre de los relatos del tránsito o la dormición de María. Existen versiones en griego, en latín, en siriaco, en copto y en armenio. No hay un solo texto original, sino una familia de tradiciones que comparten elementos comunes, pero difieren en detalles. Algunos sitúan los últimos años de María en Jerusalén, otros los conectan con Éfeso. Lo que resulta llamativo aquí es que estas tradiciones no son una invención moderna ni una interpretación reciente. Son textos de finales de la antigüedad, previos a muchas formulaciones teológicas formales, y reflejan una preocupación real de las primeras comunidades. ¿Qué había sido de la Madre de Jesús? ¿Cómo había terminado su vida? La Iglesia Ortodoxa conserva la tradición de la dormición como uno de sus momentos litúrgicos más importantes. La Iglesia Católica, por su parte, definió el dogma de la Asunción en el año 1950, mediante la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus del Papa Pío XII. Pero ese documento hace algo que no siempre se menciona. Define que María fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial, pero no define expresamente si María murió antes de ser asumida. Deja esa cuestión abierta de forma deliberada. Un dogma que no responde a la pregunta más obvia sobre el evangelio que describe. Eso en sí es un dato que merece atención. ¿Por qué esto importa? ¿Cuántas de estas imágenes tenías en la cabeza sin saber de dónde venían? La figura de María no se construyó solo con la Biblia. Se construyó con una mezcla de escritura, tradición, textos apócrifos, liturgia y devoción popular que se fue sedimentando durante 20 siglos. Eso no hace menos importante su figura, al contrario, muestra hasta qué punto su presencia en la memoria cristiana provocó preguntas, relatos y memorias que excedieron con mucho lo que el texto bíblico decía. La Biblia dejó silencios, y esos silencios fueron tan poderosos que generaron una literatura entera, una devoción entera, un arte entero. Pero hay algo que sí cambia cuando se conoce este recorrido, y es la capacidad de distinguir, de saber qué viene de dónde, de leer una imagen de Joaquín y Ana en un retablo y saber que esa historia no está en los evangelios, de visitar la casa de la Virgen en Éfeso y saber que en su autenticidad histórica no está establecida con certeza, de escuchar hablar de la Asunción y saber que ni siquiera el dogma que la define responde a la pregunta de si María murió antes. No todos los especialistas coinciden en la valoración de estos textos apócrifos.
Hay quienes los consideran testimonios valiosos de la historia cristiana primitiva. Hay quienes los leen como elaboraciones piadosas sin base histórica verificable. El debate existe y es legítimo, pero lo que no admite debate es cuáles son las fuentes de cada afirmación. Eso siempre puede saberse, y saber de dónde viene algo es el primer paso para entenderlo mejor. Y aquí está el dato que cambia la perspectiva de todo lo anterior. Las escenas más conocidas de la infancia de María, las que aparecen en miles de iglesias, en centenares de pinturas, en fiestas litúrgicas celebradas hasta hoy en todo el mundo cristiano, no vienen de la Biblia. Vienen de un texto apócrifo del siglo II que nunca entró en el canon, el protoevangelio de Santiago. Los nombres de sus padres, la escena de la niña subiendo las escaleras del templo, la imagen de María consagrada a Dios desde los 3 años, todo eso tiene como fuente ese único texto. No hay ninguna fuente canónica que lo respalde. No hay ningún registro histórico independiente que lo confirme. Sin embargo, esas imágenes se volvieron tan centrales en la devoción cristiana que hoy muchas personas asumen que están en la Biblia, no porque alguien lo haya inventado en el siglo XX, sino porque ese texto del siglo II fue tan influyente, tan temprano y tan bien integrado en la liturgia y el arte que la frontera entre lo bíblico y lo apócrifo se volvió invisible. Eso no desmonta la figura de María, pero sí obliga a mirarla con más honestidad, con más preguntas y con más respeto por la complejidad real de su historia. María sigue siendo una de las figuras más convocantes de la historia del cristianismo, pero muchas de las imágenes más conocidas sobre ella no vienen directamente del canon bíblico. Vienen de los textos antiguos que llenaron los silencios. Y a veces entender de dónde viene una tradición es tan importante como conocer la tradición misma. Suscríbete a Divinidad Oculta, activa la campanita y déjame tu like para seguir explorando las figuras que los textos sagrados dejaron en silencio y la historia se encargó de completar. Si este video te hizo preguntarte cuánto de lo que creemos saber sobre las mujeres del Nuevo Testamento viene realmente de la Biblia, el siguiente video va a interesarte. Hay otro nombre que estuvo en los textos desde el principio y que durante siglos fue leído de otra manera. Soy la voz de Divinidad Oculta. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de lo desconocido. Recuerda, la verdad está ahí, pero solo se revela ante quienes tienen el valor de buscarla. Hasta el próximo misterio.